Veamos cómo están las cosas con nuestro invitado capital, don Unai Sordo, secretario general del Sindicato Comisiones Obreras. ¿Cómo estás, Unai? Muy buenos días y bienvenido. Hola, ¿qué hay? Buenos días, gracias. Los ciudadanos estamos con mucha ansiedad, no solo por el COVID-19, sino por lo difícil que parece avanzar en un acuerdo para mantener vivos aquellos elementos o herramientas que parecen esenciales, ahora mismo económicamente hablando, para el empleo, que es la extensión de los ERTEs. Cuando ya dudamos incluso de las cifras que facilita el Gobierno, como dijo ayer el presidente de los empresarios, ¿ustedes dudan también de la información que está dando el Gobierno sobre los ERTEs? No, en cuanto a los trabajadores afectados, en cuanto a las empresas afectadas, en cuanto a cómo está evolucionando los ERTEs, los datos yo creo que son absolutamente fidedignos. Creo que lo que se refería el presidente de la COE es que querían en su caso, y que lógicamente nosotros como comisiones obreras también, conocer el coste que está teniendo la utilización de esta herramienta, ¿no? Pero bueno, los datos para avalar la utilidad de los ERTEs creo que son indiscutidos e indiscutibles, ¿no? Y se está mostrando como una herramienta de un coste muy importante, no hay que engañarse, pero muy útil para evitar una destrucción mucho más masiva de empleo que la que hubiera sufrido España en una crisis económica tan grave y tan particular como la que tenemos actualmente, de no haber utilizado esta herramienta y de no haber incentivado desde los acuerdos sociales y desde los decretos del Gobierno, no haber incentivado la utilización de esta herramienta en lugar de lo que ocurría siempre en las crisis españolas, que era una utilización masiva del despido. Sí. Entonces, ¿es cierto que están ustedes, los agentes sociales, empresarios y sindicatos, más cerca en sus posiciones que del Gobierno, que con el Gobierno? Bueno, yo creo que siempre es una negociación a tres bandas, donde hemos acabado llegando a un consenso, porque creo que al final lo que nos mueve a todas las partes es algo relativamente sencillo de explicar, ¿no? Es buscar en los ERTEs una herramienta con los suficientes incentivos para que sea alternativa al despido, y las patronales, lógicamente, centran más el tiro en la reducción de las cotizaciones sociales para minorar el coste de las empresas por utilizar los ERTEs. Los sindicatos, lógicamente, hemos puesto encima de la mesa y creo que hemos conseguido incorporar a los ERTEs a trabajadores que en otras circunstancias no hubieran podido acogerse a estos ERTEs, así como garantizar que si los trabajadores en el futuro fueran despedidos tendrían, esperemos que no sea así, pero tendrían intactas sus prestaciones de desempleo. Ahora estamos planteando mantener las prestaciones de los trabajadores en ERTE en el 70% y no reducirlo al 50%, y el Gobierno, bueno, en general ha visto bien estas medidas. Lo que pasa que, lógicamente, también pues su prioridad es contener el impacto de gasto que tiene la utilización de los ERTEs o evitar incentivos perversos en la utilización de los ERTEs. Entonces siempre es una negociación tensa, cada vez más compleja, porque cada vez es más difícil. En marzo esto era más simple, porque casi todas las empresas estaban paradas por una causa de fuerza mayor, pero más allá de la complejidad hemos conseguido llegar a consensos, creo que muy importantes, y creo que esta vez, creo que también lo vamos a hacer, aunque, como digo, cada vez es más difícil la negociación. Sí, podemos entender que eso que usted cita, que consuman paro o no los ERTE, es uno de los escollos principales ahora. Bueno, yo creo que lo estamos reconduciendo. Yo creo que es relativamente comprensible que si un trabajador se ha acogido a ERTEs porque había una causa mayor de fuerza mayor que le impedía trabajar, claro, si este trabajador consume su desempleo, pues entonces hace un mal apaño, por decirlo de alguna manera, ¿no? La verdad es que, por decir las cosas como son, de los 3.400.000 y pico trabajadores que han estado en ERTE, apenas quedan 700 y pico mil, con lo cual muchísimos se han incorporado y, además de tener intactas sus prestaciones de desempleo, como ya están trabajando, las están generando de nuevo, con lo cual el problema pierde importancia. Pero creo que es muy importante tener claro que los trabajadores que no tenían las cotizaciones suficientes siguen acogiéndose a los ERTEs, que los trabajadores ven que su prestación de desempleo no se minora si extendemos todavía más meses los ERTEs, y por otro lado que no vean reducida su prestación del 70 al 50%, que fue producto de la reforma del desempleo del año 2013, que redujo, que minoró
las prestaciones de desempleo. Estas tres cuestiones para Comisiones Obreras son fundamentales, junto con mantener las figuras que hasta ahora han funcionado, es decir, los ERTES de fuerza mayor, los ERTES de rebrote y los ERTES por causas económicas, y luego hay que ver cómo incentivamos cada una de estas figuras para que sigan siendo la alternativa al despido, ¿no? No es sencilla la negociación, hay que encajar muchas cosas, esto tiene un coste, somos conscientes, de varios miles de millones de euros, seguramente no andaremos lejanos ya de las 2 decenas de miles de millones de euros, pero no utilizar los ERTES tiene otros costes, el pago de la prestación de desempleo, lo que suponen los despidos, las indemnizaciones para las empresas y sobre todo lo que supondría pues tener quizás otro millón de trabajadores y trabajadoras en el paro, ¿no? Por tanto, creo que los incentivos, y si se me apura también, el mensaje que creo que le tenemos que lanzar al país es que son posibles los consensos desde posiciones de partida, no lo niego, pues un tanto alejadas, ¿no? Porque lógicamente defendemos intereses distintos, empresarios y sindicatos. Sí, como es natural. Aunque ya sabe que el país y sobre todo los trabajadores y las empresas esperan otro mensaje, uno muy sencillo, de seguridad jurídica, que ocurriese algo parecido, no como sucede siempre en España, que parece que vamos de parche en parche, pues como en Alemania. Miren, tienen ustedes ERTES hasta finales de 2021 y luego ya veremos. Es decir, un poco de visión y no estar con la agonía de que se acaba el ERTE el 30 de septiembre. Sí, bueno, también un mensaje que hay que lanzar, los ERTES van a continuar. Los ERTES forman parte de la legislación laboral española desde hace muchísimos años. Lo que tenemos que ir renovando cada X meses es la regulación y los incentivos para que sigan siendo útiles en función de los cambios que hay en la situación. Pongo un ejemplo, ¿no? Si nosotros hubiéramos dicho en marzo que los ERTES durarían 2 años, por decir algo, y que ya no los tocamos, por ejemplo, no hubiéramos regulado los ERTES de rebrote. Claro, ¿qué es lo que vimos nosotros en el mes de junio? Que se empezaba a abrir la actividad económica, que iba a haber un riesgo también de rebrotes, como desgraciadamente se ha demostrado en sectores como el ocio nocturno y otro. Entonces previmos la figura de los ERTES de rebrote para que las empresas que tuvieran que volver a parar tuvieran una figura jurídica a la que acogerse, ¿no? Por tanto, sí hemos actuado con previsión y a mí no me parece tan importante en qué fecha, hasta qué fecha renovamos las condiciones de los ERTES, como tener clara la voluntad política por parte del Gobierno de que esto va a acompañar todo lo que dure la crisis, que los ERTES van a ser la figura y la herramienta alternativa a los despidos mientras dure la pandemia, mientras dure la crisis. Si esto es así, si el Gobierno nos traslada, como dice, esa voluntad política, no me parece tampoco ninguna locura cada 3 meses o así ir renovando la herramienta para que sea útil y para que se adapte a una situación tan cambiante y tan nueva. Y por último, porque es verdad que la seguridad jurídica es clave, yo también querría romper una lanza a favor del propio marco del diálogo social. Pocas veces en España nos hemos anticipado a una situación como hemos hecho con esta cuestión de los ERTES. El 12 de marzo, el Gobierno tenía encima de la mesa, 2 días antes del decreto del estado de alarma, tenía una propuesta para abordar el tema de los ERTES y una semana después estaba en el boletín oficial del Estado. Creo que nos anticipamos a lo que podía venir, ni imaginábamos que iba a ser tan grave, pero aún así nos anticipamos y creo que a veces se hacen las cosas también con previsión y se hacen bien, y en la parte que corresponde, porque Comisiones Obreras fue un actor principal para impulsar ese acuerdo y esa primera propuesta, pues creo que hay que reivindicarlo, ¿no? Porque no todo se hace mal en este país. Todo hay que reconocerlo, pero no me negará usted que hay un montón de casos de ERTES de personas que no los están cobrando. Es decir, está la herramienta, pero no funciona. Esto ha sido una de las cuestiones que más aparentemente han podido sorprender, porque además han dado pie a situaciones absolutamente injustas y a situaciones absolutamente insostenibles, ¿no? A nosotros desde el Ministerio se nos traslada que todos aquellos expedientes de ERTES que han entrado en los servicios de empleo tienen pagada su nómina, tienen pagada su prestación, y que en todo caso puede haber habido problemas de carácter técnico, por decirlo de alguna manera, donde por diversos errores los ERTES no han entrado en el sistema. Sea la que sea la causa, el problema es el mismo. No puede haber gente a estas alturas, o hace un mes o hace 2 meses, sin cobrar su ERTE. No puede ser. Esto hay que resolverlo, o había que haberlo resuelto,
Hay que tener en cuenta también que ha habido 500.000 de ERTEs, que es una cifra absolutamente disparatada, y hay que tener en cuenta también que hay una reducción de las plantillas en los servicios públicos en general desde hace ya unos cuantos años en España, que cuando vienen problemas, pues esos problemas se acusan. Por tanto, hay que recomponer las plantillas en la función pública y en los servicios de empleo, hay que mejorar y hay que digitalizar mejor nuestra administración pública y, por tanto, hay que tener claro que sin unos servicios públicos fuertes, pues es difícil que se den respuestas adecuadas a problemas tan agudos como hemos conocido en esta crisis en materia de ERTEs, de ingreso mínimo vital, de atención primaria hospitalaria o de educación, donde estamos viendo que está siendo un lío la incorporación también a las aulas, ¿no? Por tanto, creo que hay que aprovechar para reivindicar el papel de los servicios públicos. Y, desde luego, la causa sea más técnica o menos técnica, no es sostenible que pueda haber gente que a estas alturas o hasta hace unas semanas o unos pocos meses estuviera sin cobrar el ERTE. Ahora tenemos un montón de ansiedades más por delante, las cuarentenas que vienen, con la extensión de los contagios, cómo va a regularse el teletrabajo, qué va a pasar con los padres que tienen niños en cuarentena. La gente está un poco en vilo. Esa anticipación que usted nos decía, Unai Sordo, la población no la ve por ninguna parte. Bueno, yo me refería a la anticipación en el tema de los ERTEs. El resto de las cuestiones hay muchas que se están improvisando y en algunos casos incluso cayendo en contradicciones un tanto y dando pie a confusiones un tanto lamentables, por ejemplo, con cómo se va a proteger a los padres y a las madres que tengan que quedarse en casa con los críos, pues porque tengan que pasar una cuarentena, bien porque tengan un contagio o bien porque estén en el círculo de contactos de un contagio, que en la práctica es lo mismo. El problema es que el niño se tiene que quedar en casa y alguien se tendrá que quedar con el niño. Claro. Por tanto, lo que no se pueden dar es mensajes contradictorios y, por tanto, lo que hay que dar es la garantía de que estas personas, estos padres y estas madres pueden tener acceso a una determinada baja y, en nuestra opinión, debieran tener acceso a una determinada prestación, como ya reivindicamos en el mes de mayo, aunque el Gobierno no nos ha hecho caso en ese terreno, ¿no? Por tanto, claro que hay confusiones, claro que hay mensajes contradictorios y claro que hay déficits en cómo se han gestionado, pues, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, donde pues hay problemas objetivos para acceder a él de muchísimas personas, ¿no? Yo creo que también hay que ir preparando al país para la segunda fase de lo que viene, ¿no? Que va a tener que ver con una mayor paralización de la actividad económica. Esperemos que no lleguemos a un confinamiento duro, pero bueno, la pinta no es buena, que va a requerir de continuar en algunas de las políticas que se vienen planteando, y hay que ir pensando también en el periodo de reconstrucción económica que va a necesitar España, sobre todo a partir del año 2021, porque este año 2020 va a ser muy duro, ¿no? Don Unai Sordo, una última cuestión. ¿Cerrarán ustedes algún acuerdo esta semana sobre el teletrabajo? ¿Aquellas ideas de poder hacerlo rápido van a ser posibles? Sí, el acuerdo yo creo que está prácticamente a punto de alcanzarse. Bueno, el acuerdo o el desacuerdo. Yo espero que haya acuerdo, ¿no? Pero en todo caso yo creo que esto hay que regularlo la semana que viene. Esto tiene que ir cuanto antes a un Consejo de Ministros. Y no es por precipitación, ¿no? Yo he oído alguna declaración de COE instando a no correr con este tema. Vamos a ver, si empezamos a reducir la actividad económica otra vez o vuelve a haber confinamientos selectivos como se está planteando, la utilización del teletrabajo, que está en máximos históricos, se va a incrementar mucho en este otoño. Y, por tanto, si se va a volver a utilizar el teletrabajo de una forma masiva, esto tiene que estar mejor regulado que como estaba en primavera. En primavera lo que ha ocurrido en España ha sido una chapuza porque no estaba regulado. Entonces la gente se ha ido a casa a trabajar con sus medios sin saber quién paga esos medios, sin tener horarios de trabajo, sin tener ningún tipo de norma que más o menos regule esto, ¿no? Y, por tanto, necesitamos en un decreto, en una ley, regular una serie de cuestiones básicas, es decir, que va a haber una desconexión digital, que va a haber un cumplimiento de los horarios de trabajo, que va a haber una asignación clara de los costes del teletrabajo a la empresa, por lo menos en los elementos móviles, ordenadores y todo esto, para hacer ese teletrabajo, y luego que habrá otra serie de cuestiones que se tendrán que definir en los convenios colectivos porque las realidades son súper variadas, ¿no? Bueno, pues ese armazón legal básico hay que tenerlo ya, porque lo que no podemos es entrar en octubre, noviembre, diciembre sin saber muy bien otra vez cómo va regulado el teletrabajo, que va a afectar a millones de personas. Lo está haciendo ya, ¿no? Sí, hay más cosas de las que seguiremos hablando, sobre si finalmente es pago en especie el teléfono móvil o el ordenador que se lleva a casa, el
trabajador a teletrabajar, porque claro, eso se recorta de su sueldo, si así es. No, pero eso no puede ser. Es decir, lo que puede... Eso ha dicho un tribunal, Lo que puede entrar en discusión es si, por ejemplo, un trabajador trabaja desde su casa y por el hecho de no ir al puesto de trabajo, pues ese trabajador tenía un plus de transporte, por decir algo. En el marco de la negociación colectiva habrá que resolver eso. Cómo se tratan esos pluses, hay cosas que hay que resolver. Los gastos que genera el teletrabajo, pero que son gastos fijos del hogar, habrá que establecer cómo se hace, porque la empresa no va a pagar el alquiler del trabajador, para entendernos, pero a lo mejor tiene que corresponsabilizarse de una parte proporcional de la wifi, o pagar la wifi si el trabajador no la tiene, pero esto es muy difícil definir en una ley. Esto hay que ir al marco de la negociación colectiva, ¿no? Pero la cuestión básica de que los elementos técnicos necesarios para el teletrabajo los tiene que pagar la empresa, esto es indiscutible. Es decir, si a mí una empresa me manda a casa a trabajar, me tendrá que poner un ordenador. Que si es portátil y es el que tengo en la empresa, pues ya lo paga la empresa. Es decir, no hay ningún cambio. Pero lo que no tiene ningún sentido es que teletrabajar le suponga un sobrecoste al trabajador. Esto es un disparate, ¿no? Esto sería, en efecto, una reducción del salario. Y esto hay que regularlo bien para que los tribunales digan lo que dice la ley, que es que lo tiene que pagar la empresa, ¿no? Don Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, gracias por atender esta llamada de Capital Radio. Deseamos que vaya todo lo mejor posible y que haya acuerdo. Un saludo. Muy bien, así esperamos que sea. Un saludo.